sindromática, ¿sí? Que es la simultagnosia, que es la incapacidad de identificar dos objetos al mismo tiempo en un espacio específico. Produce ataxia óptica, que es la incoordinación muscular, ¿sí? Del movimiento de los ojos, ¿sí? Y produce lo que se llama apraxia oculomotora, que es la incapacidad de hacer movimientos oculares de manera voluntaria. Si, por ejemplo, existe un estímulo de televisor y está el otro estímulo, que es la laptop, y quieren ver la televisión, no lo pueden hacer voluntariamente. Entonces sería una apraxia oculomotora. Pero la ataxia ocular es cuando quieren ver el televisor y ustedes mueven los ojos, por ejemplo, si logran hacerlo, ¿verdad? En el caso de síndrome de Valint, ver el televisor, pero en vez de quedarse fijo viendo televisión, se desvía la mirada hacia arriba, hacia el techo, porque no existe un sistema de frenado o de parada adecuada y produce una incoordinación muscular de los movimientos de los ojos. Aquí lo vamos a referir en este test neuropsicológico con respecto a la simultagnosia, cuando no identifica los dos objetos en el espacio. Por ejemplo, si al lado de la laptop está la taza, yo no puedo describir los dos objetos al mismo tiempo. O describo solamente que en la mesa está la laptop o está la taza, pero no los dos al mismo tiempo. Entonces produce lo que se llama simultagnosia, ¿sí? Que es una alteración gnósica. Ahora bien, fíjense que en el test neuropsicológico sí, existe un conjunto de puntos rojos y azules. Resulta que mm, una persona normal que no tenga simultagnosia y la unión parieto-occipital bilateral está conservada, y yo le pregunto cuántos colores ven aquí, entonces la persona normal dice que hay dos colores, el color azul y el color rojo. Las personas con simultagnosia solamente identifican un solo color, o el color rojo o el color azul, pero no ambas, ¿sí? Entonces, cuando se une con líneas, por ejemplo, color con color, ¿sí? Se describe que solamente hay un solo color, o solamente ve los colores rojo o solamente el azul. Pero cuando conecta con barras negras el color azul y rojo, ahí identifica a la persona que hay dos colores, tanto azul como rojo en las personas con simultagnosia. O sea que la única manera de identificar los dos objetos es que haya una conexión en figuras de los dos objetos para poder identificar los dos objetos. Vaga redundancia. En este caso, los dos colores rojo y azul. Entonces, fíjense que esta es una de las maneras por el cual el sistema atencional, para prestar atención de que existen dos objetos en el espacio, que va relacionado con el lóbulo parietal, la habilidad visoespacial, el sistema atencional selectivo de los dos objetos, ¿sí? Que también depende de la información que recibe de los movimientos sacádicos, porque si existe ataxia y apraxia oculomotora, entonces quiere decir de que los movimientos sacádicos también están comprometidos. Y eso hace de que se presenta los conjuntos de signos y síntomas del síndrome de Valint. Recordar que el lóbulo frontal y parietal en la sustancia gris, en el sistema atencional selectivo, no se encuentra aislado. Tiene conexiones con zonas profundas del cerebro, como los núcleos de la base y el tallo encefálico. Recordar que el área premotora se encuentra el procesamiento de la información de los movimientos sacádicos. Esos movimientos rápidos oculares que hace que visualicemos el televisor o afuera o la clase. ¿Sí? Es voluntario. Pero existe un movimiento sacádico o movimientos oculares que es reflejo cuando escuchamos un ruido fuerte, ¿sí? Que activa nuestro sistema de alerta y nuestro sistema de supervivencia, ¿sí? Y visualiza lo que está pasando. Entonces, ese sistema reflejo participa en la atención exógena y tiene conexiones con los folículos superiores del mesencéfalo y también con los núcleos de la base. Pero fíjense algo, resulta ser que el sistema atencional, ¿ok? Selectiva, para que funcione adecuadamente y la activación de la sustancia gris que va involucrada en el área de atención selectiva, que es el lóbulo parietal y frontal, no, como no es aislada y depende de sus conexiones con los núcleos de la base, incluyendo el tálamo, se necesita que estos núcleos de la base estén funcionando de manera adecuada para que la información cuando llegue a la sustancia gris, ¿sí?
de la área atencional selectiva como el lóbulo frontal y parietal procesa la información de manera adecuada a través de los órganos de los sentidos. ¿Sí? Pero resulta que también el tallo encefálico tiene que estar adecuado, ¿verdad? ¿Para qué? Porque como el tallo encefálico, aparte de cumplir otras funciones, participa en el sistema SARA, ¿sí? Que hemos visto en el ciclo sueño y vigilia. Sí, la persona tiene que estar despierta, disculpen, que tiene que haber conexiones con el giro cingulado, con el tálamo, los núcleos estriados, que es el núcleo de la base, para poder tener un buen procesamiento de la información atencional en la corteza del lóbulo frontal y parietal, del lado derecho específicamente por el sistema atencional. Entonces, fíjense que aquí tengo que introducir las otros tipos de atención aparte de la selectiva. Existe entonces la atención sostenida y la atención dividida. Resulta que desde el punto de vista evolutivo, el más antiguo es la atención sostenida. Luego le sigue la atención selectiva y la más desarrollada sería la atención dividida. La atención sostenida se almacena en el tallo encefálico. ¿Sí? En el tallo encefálico va relacionado con el sistema SARA, que nos mantiene despierto, ¿sí? En estado de vigilia. Entonces, la atención sostenida, como está en el mismo tallo encefálico que participa el sistema SARA, entonces va relacionado con el nivel de conciencia y estado de alerta. El hecho que nos mantengamos despiertos, ¿sí? Y prestemos atención a la clase, estando despiertos, entonces quiere decir que estamos activando la atención sostenida, que es evolutivamente la más antigua, porque está en el tallo encefálico. Luego le sigue la atención selectiva, ¿sí? Eso quiere decir de que para que la atención selectiva esté activándose de manera adecuada, tiene que haber una atención sostenida también activándose de manera adecuada. Si de alguna manera hay un descontrol en la atención sostenida y el paciente está somnoliento porque está afectando el sistema SARA de vigilia, también va a estar alterada la atención selectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evolutivamente está más desarrollada que la sostenida, pero la sostenida tiene que estar adecuada. Eso quiere decir que el tallo encefálico debe estar adecuado. Si de alguna manera hay una lesión en el tallo encefálico, ¿sí? No se puede, la atención sostenida está alterada y no se puede explorar desde el punto de vista de los test neuropsicológicos la atención selectiva, ¿sí? Porque la atención sostenida está alterada. Eso quiere decir que si ustedes van a aplicar un test neuropsicológico que evalúe la atención selectiva, la atención sostenida debe estar adecuada. Eso quiere decir, tiene que estar vigil, ¿sí? La atención sostenida tiene que estar adecuada y el tallo encefálico por ende tiene que estar adecuado. Si hay una alteración, por ejemplo, en el tallo encefálico y está alterado el sistema SARA, el paciente está en coma, ¿sí? Obviamente su atención está alterada, la sostenida. Entonces ustedes no van a aplicar un test neuropsicológico a un paciente en coma, porque su atención sostenida y el sistema de vigilia está alterado. ¿Ok? Entonces, la atención sostenida se encuentra en el tallo encefálico, donde está en relación con el sistema SARA y la orientación. Luego del sistema SARA va al sistema del cíngulo, ¿sí? El tálamo, estriado y colículos superiores para relacionarlo con la atención selectiva que está justamente en el lóbulo parietal y frontal del hemisferio cerebral del lado derecho. ¿Qué ocurre? Que el lóbulo frontal, ¿sí? Para la atención selectiva estamos relacionando con o está relacionado con la porción posterior del lóbulo frontal. Eso quiere decir el área premotora. Porque la atención dividida se encuentra en la corteza prefrontal dorsolateral. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, yo comienzo a barrer y al mismo tiempo estoy cocinando, tengo que prestar la atención lo que está ocurriendo en la cocina y la actividad que estoy haciendo actualmente. O sea que es el multitasking. Quiere decir de que puede hacer dos o más tareas al mismo tiempo, ¿sí? Y eso tiene que ver con la planificación. Primero tengo que, o sea, coloco la cocina mientras barro. Entonces tengo que estar pendiente de las dos actividades al mismo tiempo.
eso tiene que haber un sistema de planificación muy eficiente. Y esto va relacionado con la corteza prefrontal dorsolateral. O sea que como la atención dividida se encuentra en la corteza prefrontal, evolutivamente es la más desarrollada. Entonces, para que haya una buena atención dividida, la atención selectiva y sostenida tiene que estar adecuada. Si hay una alteración en la atención sostenida y selectiva, por ende va a haber una alteración en la atención dividida. Si la atención sostenida está adecuada, pero la atención selectiva está inadecuada, entonces la atención dividida va a estar inadecuada. Como evolutivamente es la más desarrollada la atención dividida, entonces las otras dos atenciones tienen que estar conservadas. Tallo encefálico y el lóbulo parietal y frontal posterior del lado derecho, con su atención endógena y exógena. ¿Sí? Entonces, lo que se muestra acá en triángulo es el sistema de la función ejecutiva que tiene que ver con la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Ok? Entonces, allí va relacionado es con el sistema de la atención dividida. Resulta que la atención dividida es la última en desarrollarse, ¿sí? Pero es la primera que se pierde o la primera que generan cambios, porque evolutivamente es la más evolucionada. Entonces, hay que tomar en cuenta que dentro de las funciones ejecutivas está la atención. Eso quiere decir que dentro de las funciones de la corteza prefrontal dorsolateral, aparte de la planificación, secuenciación y la memoria de trabajo, está la atención dividida. Y que para que esa atención dividida esté adecuada, la atención selectiva y sostenida tiene que estar adecuada, ¿sí? Con sus conexiones subcorticales. Y según la DSM-5, entonces clasifica la atención compleja como atención continua, atención dividida, selectiva y velocidad de procesado. Entonces aquí da ejemplos de cómo se evalúa la atención, bien sea selectiva, dividida o sostenida. Ya ustedes conocen las áreas del encéfalo que están involucradas, ¿sí? Y aquí tiene algunas de las características clínicas cuando está alterada algún tipo de atención. Ahora bien, recordar que no es lo mismo cuando la persona tiene alteración de la memoria a que tenga alteración de la atención. Recuerda que primero tiene que haber un sistema atencional adecuado para que llegue la información, almacene de manera adecuada la información a través de la memoria y que procese la información del lenguaje. Si la atención está alterada, bien sea la selectiva, por ejemplo, ¿sí? En este caso, o la sostenida, entonces el sistema de memoria va a estar alterada porque justamente no está prestando atención de manera adecuada mediante la atención selectiva. Entonces el problema real y original no es la memoria, sino el sistema atencional. Entonces hay un sistema de relación entre la fijación de la memoria con respecto al sistema atencional selectivo. Y eso es todo con respecto a la clase del sistema de atención como área cognitiva.